Buenas noches para todos. Ahí me escuchan bien. Si quieren me pueden escribir por el chat y me cuentan si me están escuchando todos bien. Perfecto. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a este que es una de las actividades que tenemos dentro de la Semana de Internacionalización, cuyo país invitado es México. Tenemos dentro de estas actividades la fortuna de contar con el profesor invitado Francisco Javier Álvarez Torres. Él viene de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con la cual tenemos un convenio. Actualmente les voy a contar algo de él. Él es licenciado en Relaciones Industriales con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Guanajuato y un doctorado en Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con experiencia en el uso de herramientas TIC para fomentar un aprendizaje horizontal entre los estudiantes. Asimismo, como innovación en educación virtual, actualmente se desempeña como asesor y profesor del equipo ganador del tercer concurso de emprendimiento BCA en noviembre de 2013 con el proyecto Fund for Youth y como profesor de la asignatura de Negocios Emprendedores y Economía Laboral de la División de Ciencias Económico-Administrativas. Entonces, profesor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y tiene la palabra. Muchas gracias, Natalia. No sé si se me escucha. Primero quiero checar el audio. ¿Se me escucha por allá? Sí, se escucha perfecto. Perfecto, muchas gracias. Pues primero agradecer la presentación. De verdad que estoy muy contento por estar conectado con ustedes. Colombia es una tierra de verdad que me siento muy hermanado. Estuve por allá en Bogotá hace tiempo y una tierra muy linda, gente muy amable, muy afable, la comida excelente y creciendo. Creo que Colombia es de los países que está haciendo bien las cosas en América Latina. Creo que es punta de lanza en el Cono Sur y un placer estar por allá. Agradecer la invitación tanto a la Universidad Virtual Internacional de Bogotá como de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y poder compartirles esta pequeña charla. Ya entrando en materia, quiero explicarles un poco cómo es la dinámica. No me gustaría que fuera simplemente un monólogo donde yo estuviera hablando cerca de una hora, sino quisiera que fuera un poco más colaborativo, utilizando, pues bueno, las herramientas tecnológicas y estar interactuando. Para ello vamos a utilizar Twitter. Entonces, si tienen Twitter, por favor, ábranlo, tengan su cuenta a la mano y vamos a estar utilizando un hashtag que será México Colombia Conectados. Lo voy a escribir en el chat. Cualquier tweet que manden por allá, lo comentaba hace rato a los que no estaban conectados. Yo aquí tengo una pantalla donde puedo ver sus tweets y la interacción. Entonces, si daremos inicio en 15 minutos, por acá Natalia ya está mandando un tweet. Entonces, yo puedo ver acá sus tweets y tus interacciones, además del chat, porque la idea es crear un trend topic entre México y Colombia, ¿no? De esta sesión. Yo creo que así se trabaja ahora en las redes sociales. He sido un curioso de las redes sociales en mi experiencia, entonces poder utilizarla. No sé si estén de acuerdo por ahí de utilizar este mecanismo, pueden escribirlo en el chat y damos inicio. Buenas noches, Amanda, muchas gracias, Carlos, Jenny, gracias. Ok, bueno, vamos a dar inicio a la webinar, ya con el tema que es modelos de emprendimiento en México. ¿Cuál es la estrategia mexicana en el ámbito nacional e internacional en cuestiones de emprendimiento? Primero quiero compartirles, si quieren bajar la presentación en una mejor definición,
les voy a pasar un URL para que la puedan bajar. Es un post de un blog que tengo, que es orientacionemprendedora.com. A la parte final viene la presentación, el link, para que lo tengan ahí a la mano, por si alguna gráfica no se viera del todo bien por la conexión, ustedes pudieran verlo en una pantalla adjunta, que pudieran abrir en su explorador ahí en su computadora. Bueno, esta cuestión de emprendimiento es un tema que está en boga, que está de moda, que hay un gran debate porque, y de hecho lo trato en mi tesis de doctorado, así inicio, porque es un tema también lingüístico, porque pareciera que luego simplemente traducimos conceptos anglosajones, pero no nos damos cuenta que la necesidad de crear un nuevo concepto. Por ejemplo, emprendimiento viene de la palabra entrepreneurship, que se puede traducir como emprendimiento o como emprendedurismo, ¿no? En nuestra gran vastedad lingüística. ¿Cuál es la manera correcta? Bueno, la Real Academia Española dice que emprendimiento, pero ¿por qué no emprendedurismo, no? Creo que es trabajar no solamente de manera científica en el ámbito administrativo, sino también de la manera lingüística, de cómo ir adaptando ese concepto a nuestras realidades latinoamericanas. Y bueno, voy a hablar un poquito de eso más adelante. Me van diciendo si va pasando las diapositivas de manera correcta, por favor, en el chat. Ya estamos ahí en la diapositiva 2, ¿están por ahí? Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, les platico un poquito de mí. Ya Natalia me hizo el favor de hablar un poco de lo que he hecho, de mi carta de vida. Me considero un estudiante millennial de esta generación a partir de los años 80, es decir, nacimos con la época digital, estamos conectados de alguna u otra forma. Soy profesor no solamente de la Universidad Virtual, sino soy profesor presencial en la Universidad de Guanajuato. Aún soy estudiante doctoral, espero pronto presentar ya mi tesis final. Mi tema es el emprendimiento en las pymes mexicanas y ha sido un tema de investigación muy interesante porque poco se ha hecho de investigación tal cual, no solamente en México, sino en América Latina, tal cual investigación. La mayor parte de la investigación es un monopolio anglosajón, es decir, norteamericano inglés. Hay avances asiáticos, pero es parte también de cómo se asume, y regreso un poco a la parte lingüística, cómo se asume este punto del entrepreneurship, cómo lo incrustamos en nuestro diálogo y en nuestra convivencia diaria. También soy un amante del arte y de las redes sociales, yo creo que es algo que nos conecta. Y en el 2012, pues tuve la oportunidad de recibir un premio de joven emprendedor en mi estado por un modelo de negocio de una empresa digital, una pequeña startup, que sigue caminando, que sigue funcionando, no con la velocidad que quisiera. El mercado en estos momentos en México está un poco constreñido, está un poco atorado, como algunas cifras podrán ver de lo que ocurre en México. Vamos a abordar un poquito de eso. Se esperaba una expectativa de crecimiento del 3.9% para este año. Sin embargo, creo que a duras penas vamos a poder rebasar el 2%, y encima la incertidumbre de las elecciones norteamericanas que han causado aún más incierto en los mercados, tanto financieros como laborales, porque hay una considerable inversión extranjera y México se ha convertido en un puente tanto para empresas norteamericanas como para empresas asiáticas, especialmente en el estado de Guanajuato. Entonces estamos un poco a la expectativa si se da la elección por el Partido Demócrata o por el Partido Republicano, porque Estados Unidos representa cerca del 80% de las exportaciones de este país. Pues bueno, para bien o para mal, necesitamos seguir avanzando. En la parte, me considero también un runner, me encanta correr, creo que un emprendedor sin hacer algún deporte no se puede subir emprendedor, porque el deporte nos ayuda a concretar, y también pues un amante del fútbol, ahora con la Copa América, platicaba con Leonard hace poco, me encanta el fútbol colombiano, van muy bien, James, Cuadrado muy bien en el medio campo colombiano, me gusta mucho, y un poco, también así es la dinámica de la presentación, quise un poquito utilizar el fútbol para explicar un poquito la economía mexicana, un poquito a manera de juego,
y a manera de hacer algo diferente, ¿no? En el emprendimiento. No quiero verme en un tono muy académico, porque a veces el tono muy académico, pues bueno, tiende como a ser, ¿cómo decirlo?, muy cuadrado, ¿no? Creo que en esta nueva época también se está redimensionando la manera de participación académica, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a la tercera. Bueno, ¿cómo platicaremos el día de hoy? Eduardo Galeano, que es un autor chileno, era un autor chileno, o mejor dicho es, aunque ya muerto, sigue presente en el espíritu latinoamericano. Dice, en su vida un hombre puede cambiar de mujer, de partido político, de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol. Es decir, es el deporte de la patada, el soccer, el fútbol, nos une creo que a la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces por eso un poquito esta dinámica, ¿no? Quiero hablar de la economía mexicana en estos tres conceptos, ¿no? Nuestra defensa, nuestro medio campo y nuestra delantera. ¿Dónde está México situado en la defensa? Y quiero hablar de sus fortalezas de México ante un entorno inestable porque se ha mantenido. El medio campo, que es esta parte más estratégica, ¿no? Más creativa. Y voy a hablar de la estrategia competitiva en un mundo líquido, como Zygmunt Bauman habla, este mundo cambiante, este mundo inestable, este mundo donde las instituciones de hace 20, 30 años están siendo sacudidas por diversas sensaciones, por diversas nuevas políticas y también nuevas conciencias, ¿no? Entonces, nuevas reglas, ante nuevas reglas hay nuevos jugadores, ¿no? Y la delantera, ¿no? Que tiene que ver con concreción. Un delantero tiene que concretar, si no mete goles, cambia, ¿no? Ahí tenemos un delantero muy conocido de manera internacional, que es el Chicharito, ¿no? Que ha sido conocido por eso, por su garra, por su estilo de juego, por su terquedad de alguna manera. Y también las economías en esta nueva configuración deben ser así, deben ser arriesgadas, deben ser salir del molde común, porque estamos pasando de una economía industrial a una economía del conocimiento, o al menos hacia allá se debería ir los países que quieren brincar de vías de desarrollo a de primer nivel, ¿no? Desarrollados. ¿Y cómo crecer de manera sustentable? Porque nada más es crecer. Aquí es algo bien importante, que nada más es crecer por crecer, sino crecer de manera sustentable. Recuerdo mucho el caso de Ecuador con el presidente Correa, que ha sido de los primeros países, si no es que el único, que ha firmado su constitución en función a los derechos de la naturaleza, del planeta. Creo que esa es una manera estratégica, es una manera legal, es una manera humana y de gran trascendencia civilizacional para asumirnos en un planeta que está sufriendo. No sé qué esté pasando en Colombia, pero en México el clima es totalmente diferente a como era hace 5 o 10 años y estamos viviendo realmente los cambios climáticos de manera drástica y dramática. Hace poco en la Ciudad de México, no sé si lo han escuchado, pues bueno, hay un doble no circula, hay problemas de transporte, la contaminación en la Ciudad de México ha crecido, hay una gran desconcentración de población, eso ha causado problemas de agua, problemas de recursos. Entonces, pues bueno, es crecer sí, pero de manera sostenible o sustentable, ¿no? Que depende también de la traducción. Sustainability también es todo un tema de traducción a sostenible o sustentable, ¿no? Dice Natalia, igual acá. Sí, pues bueno, creo que es un tema que transversalmente afecta a cualquier país del orbe, o sea, no estamos ajenos, ¿no? Entonces, bueno, y por último, el emprendedor latinoamericano, que creo que es importante rescatar la figura del emprendedor latinoamericano. A veces tenemos figuras, en mi caso, por ejemplo, admiro a personajes como Steve Jobs, a personajes como Mahatma Gandhi, a personajes anglosajones o de otras regiones, pero sin embargo también debemos construir un nuevo concepto del emprendedor latinoamericano que por sí mismo tiene características y perfiles muy específicos, muy esenciales. No es lo mismo emprender en Estados Unidos que emprender en Ecuador, que emprender en México, que emprender en Colombia. Hace poco daba una plática y decía, una de las pláticas se llamaba ¿qué pasaría si Steve Jobs hubiera sido mexicano, no? Imagínense Steve Jobs en México, pues bueno, hay ciertas características que en México hubiera sido difícil para Steve Jobs. Pero bueno, a pesar de con eso y sin eso, uno tiene que seguir emprendiendo, ¿no?
Entonces, no sé hasta aquí cómo vamos, si me han escuchado bien, les parece bien esta configuración de un poco diferente, más deportiva, ¿no? Tener un sueño, estar dispuesto a trabajar y nunca rendirse. Muy bien, Shamir. Muchas gracias, Amanda y Gloria. Ok, entonces vamos a continuar. Aquí está la parte del tweet México-Colombia conectados. Envíen sus fotos, preguntas, comentarios. Ahí está mi Twitter también si me quieren seguir para después estar tuiteando. Yo es lo que en ocasiones, en las pláticas que me toca estar invitado, me gusta mucho seguir en contacto con la gente. Entonces, para seguir platicando, los debates en Twitter se ponen muy interesantes. Entonces, si quieren seguirme, por favor denle follow. Aquí yo estoy con mi teléfono para que podamos seguir conectados. Entonces, bueno, el primer punto, la defensiva. ¿Cuál es la fortaleza de México? Y voy a tratar 3 puntos fundamentales en este entorno, en este modelo de emprendimiento, que es la importancia de la reducción de la brecha digital, la cobertura en educación superior y la calidad educativa. Y los retos que enfrentamos, que es la reducción de la pobreza e inequidad, que México es uno de los países más inequitativos de América Latina y de los países de la OCDE, mayores salarios competitivos. En México tiene uno de los salarios mínimos con menor crecimiento en los últimos 10 años, y vamos a ver un poco de hecho, y siempre lo diré en las diversas pláticas. Hace poco di una plática acerca del modelo mexicano en comparación con el modelo chino y algunas otras economías asiáticas, porque he tenido la oportunidad de estar en algunos países asiáticos. Entonces, siempre lo diré, México tiene muchas virtudes, pero nos hace falta poder establecer criterios de economía para que sean salarios competitivos. Y ahorita un poquito vamos a hablar de eso, de qué es un salario competitivo. La productividad orientada a la sociedad del conocimiento. México es un país manufacturero. Nos hemos quedado con este concepto de la maquila, es decir, producimos zapatos, producimos llantas, producimos ahora automóviles, producimos, pero poco creamos. Y el entorno cada vez es más complicado, más cerrado para aquellos que queremos crear. Les comentaba un poquito, el premio que recibí en 2012 fue por una propuesta de emprendimiento digital, pero en ocasiones el mercado está tan cerrado, tan constreñido, en el caso de la formación en la capacitación, que es el punto focal de este negocio. Pues bueno, es lo primero que el presupuesto nacional cuando hay una crisis pues corta, ¿no? Elimina pues el presupuesto. Y eso nos pega bastante a aquellas empresas que están dedicadas a la gestión del talento o a la gestión de la tecnología. Y en eso estamos, ¿no? Es replantear una nueva estrategia de negocios, replantear el modelo, pero al fin y al cabo un país no puede permitirse, cada vez que existe una crisis, reducir la inversión en capital humano, en formación, en gestión del conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con esta parte. Esta es una escena muy común en México, se las quise compartir, se las quiero compartir, no sé si se ve ahí, que es internet y tacos. ¿Sí la ven por ahí? Bueno, eso es parte de un boom cuando el internet en México empezó a hacerse más común. No sé si hay tacos en Colombia, creo que sí hay tacos, recuerdo que sí, sí hay por allá tacos. Entonces, bueno, es parte de trancones, por acá Carlos Andrés. Sí es cierto, los trancones. La comida colombiana, churros y tacos, William. Entonces, bueno, estos negocios son cada vez más comunes en México a partir de la década, finales de la década de los 90, principios de la década del 2000, por una privatización del sector de telecomunicaciones. Anteriormente era parte del gobierno, pero comúnmente, como decimos acá, todo lo que toca el gobierno pues es burocrático, es lento, ¿no? Lamentablemente. Mucho se ha cambiado, es cierto, mucho se ha cambiado, cada vez es más competitivo. Pero hace 20 años todavía existía, sobre todo en telecomunicaciones, un gran pendiente en la agenda pública, en lo que corresponde a cómo esa tecnología podría ser competitiva. Esos 10, 20 años de atraso, entre comillas, atraso, pues nos han perjudicado.
sobre todo en acceso y conectividad, sobre todo en aquellas zonas rurales, y eso a lo que voy con la brecha digital. Sí, es exactamente a lo que voy, Diana, con el café internet. Estos negocios son cada vez más comunes, hay un café internet en cada esquina ahora, en México. O hay internet y hay comida, o hay internet y hay café, o hay internet o hay papelerías, etcétera. En 2006 había 20.2 millones de personas conectadas a Internet. En 2016, según el último estudio de la Asociación Mexicana de Internet, había 65 millones de usuarios de Internet en México. Si imaginan una población de 120 millones, pues supera casi el 50% ya de los mexicanos conectados. Ahora, es muy interesante qué hace una población conectada. Y hace poco hacía una crítica, porque estamos acá en elecciones en México, una crítica de los programas gubernamentales que daban internet en plazas públicas. Bueno, está muy bien la conectividad, qué bueno que hay internet, pero ¿qué hacemos con el internet? ¿Qué estamos haciendo con el internet? Yo le preguntaba a mis estudiantes hace poco qué hacían en internet, y la mayor parte, como dicen los estudios, están en las redes sociales. ¿Qué hacemos en las redes sociales? Estamos conectándonos para crear comunidades, estamos conectándonos para compartir conocimiento. Lamentablemente no. En las redes sociales en este momento se está compartiendo información a veces de manera soez, para traficar lamentablemente mercancías, hasta personas. Entonces estamos dejando replicar nuestras atrofias sociales, nuestras enfermedades sociales, en la presencialidad las estamos mandando a la virtualidad. Y creo que desde nuestra realidad mexicana y latinoamericana debemos brincar eso, porque en la virtualidad tenemos que buscar nuevas conexiones, nuevas conectividades y nuevas colaboraciones. Ahora, ¿desde dónde se conectan más los mexicanos? El 67% nos conectamos más por el smartphone, o teléfono inteligente, o móvil, no sé cómo le digan allá en Colombia. El 77%. Hay una gran penetración del teléfono inteligente en México en los últimos 10 años, y eso ha permitido que la gente ahora tenga planes más accesibles y puede estar conectado a Internet todo el tiempo. Sin embargo, a pesar de tener esta conectividad, poca gente compra en línea. Y esto es a la gran desconfianza de crédito y extorsión. México tiene ciertas áreas de oportunidad y una de ellas también es la seguridad, etcétera. No sé cómo sea allí en Colombia, pero eh, eh, ejemplo, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escuchan? Ok, a ver, voy a conectar. ¿Sí me escuchan, verdad? Ok. Entonces, bueno, es parte de este fenómeno de seguridad, ¿no? El 87% de los mexicanos se conectan a través de su casa, como en mi caso. Estoy conectado desde mi casa, su casa, y estoy conectado a través del Wi-Fi como el 84% de los mexicanos. Es decir, estos datos es oro puro para los emprendedores digitales. Y no solamente para los emprendedores digitales, cualquiera que quiera poner un negocio y quiera hacer una estrategia de marketing digital, pues es necesario saber cómo consumimos información. Entonces, en el caso de los mexicanos, si algún colombiano quisiera hacer negocio en México, tendría que saber estos datos de que el 77% de los mexicanos tienen smartphone y el 87% está conectado a través de su hogar, ¿no? Para empezar una campaña agresiva de aclientamiento a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, eso es parte de la brecha digital, cómo y dónde se conectan los mexicanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Ok, muchas gracias, William. Bueno, educación superior. Otro elemento fundamental para entender el modelo de emprendimiento de cualquier país es cómo es la educación superior. Y miren, traje unos datos un poco de reflexión. Aturden, sobre todo un dato, pero es parte de lo que ocurre en México y creo que compartimos mucho por ser hermanos latinoamericanos, por nuestra historia, sobre todo de la influencia española y toda la parte histórica de nuestro pasado indígena. Bueno, en México la educación superior se triplicó en 25 años, de 1 millón de estudiantes en el 90 a 3.8 millones en 2015. Es cierto que se ha invertido bastante en educación superior, en accesibilidad. De hecho, UVEG, aquí la Universidad Virtual del Estado, es parte de esos emprendimientos públicos para poder hacer cobertura, dar cobertura a los estudiantes en distintas zonas del estado de Guanajuato. Sin embargo, la educación superior en México cada vez ha sido un escalón menos para la movilidad social. Vamos, uno estudia, o es la pretensión al menos en cifras económicas, de que la educación permitiera la movilidad social. Es decir, si yo vengo de un decil de pobreza al acceder a educación superior, pues entendería que mi decil de ingreso fuera diferente. Lamentablemente, en nuestro país eso ha cambiado por se ha contraído una contracción del mercado laboral causado primero por pocas oportunidades de trabajo a nivel profesional, por la calidad educativa también y de manera internacional, y tercero, por las pocas oportunidades que existen para poder mandar a nuestros estudiantes de nivel superior a competir con otros. Yo lo viví como estudiante de intercambio, cuando tuve la oportunidad de estar en intercambio en Alemania. Sí, el nivel de competitividad es diferente, sobre todo en países europeos o asiáticos, y uno tiene que, de alguna u otra manera, agarrar el toro por los cuernos, como decimos en México, para, para mantenerse en un escalón competitivo. Pero es cierto, hace falta mucho por hacer y una pieza clave somos los profesores. Entonces, en esa reflexión quiero dejarlos. Bueno, ¿qué es una educación emprendedora? Está muy de moda la parte emprendedora, pero ¿qué es la educación emprendedora? Bueno, la educación emprendedora pareciera una opción de un estudio que hicieron profesores de la Universidad de Colima, universidad hermana, que también tengo la oportunidad de trabajar con ellos en algunos proyectos, y nos habla que debe ofrecerse a cualquier nivel y está relacionada con el desarrollo de nuevas competencias. Esas nuevas competencias que radiquen en la formación de un nuevo actor social. ¿Qué es un nuevo actor social? Bueno, un joven que piense diferente. Un joven que no solamente atienda clases para sentarse y de manera tradicional abrir su cabeza y esperar recibir conocimiento. No, se requiere un joven independiente, joven innovador, creativo, automotivado y que satisfaga sus metas personales y que estén conectadas con las necesidades sociales. Si no, algo no está funcionando, si no hay un emprendedor que, eh, que esté conectado con las necesidades sociales, pues algo está pasando, ¿no? Y un elemento fundamental es el profesor. Si no hay un profesor emprendedor, pues difícilmente puede compartir esas experiencias, ¿no? Pues bueno, la siguiente gráfica, quiero que la vean. Si la pueden ver. Esta fue de una plática que tuve la oportunidad de dar en un foro internacional de, de competitividad de México con países como China y Hong Kong, Japón y sobre todo el sudeste asiático. Y hablaba de esto, ¿no? Que es el gasto de educación, el gasto gubernamental en educación, el porcentaje del Producto Interno Bruto. México es de los países que más invierte en educación. Invierte cerca del 6%.
en educación. A ver, permítanme un segundito, Ok. Aquí en la gráfica se puede ver, aquí está, 5.14%, cerca del 6%. Pero ¿qué ocurre en México? ¿Por qué se invierte tanto? Se invierte más que países como Japón, Brasil invierte un poco más. Sin embargo, países no resultado en la prueba PISA, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, lo que ocurre las líneas, no sé qué está haciendo eso. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, voy a dejar nada más el audio y no el video para no robar tanto del ancho de banda. ¿Sí? ¿Estamos bien así nada más que me escuchen? Ok. ¿Listo? ¿Sí me escuchan, verdad? Ok, vamos a continuar. Entonces, uno de los más grandes problemas que existe en México es la corrupción. Es un problema que nos ha quejado de manera histórica y que lamentablemente es el por qué, a pesar de la gran inversión que existe, no se han podido dar los resultados esperados, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, es un dato importante, a pesar de la cobertura y la inversión, hay otros problemas estructurales que deben ser atendidos antes que la simple inversión. Siempre en algunos foros políticos o en algunos foros académicos, esta es una tesitura que se debe decir, a pesar de que en algunas ocasiones no es tan bienvenido la crítica. Creo que en un país que no es capaz de autocriticarse o que su academia no es lo suficientemente crítica, pues algo no está funcionando. Y este es el gasto en instituciones privadas, en instituciones primarias a terciarias. Voy a utilizar, para si se ve bien, esta es la media de los países de la OECD, aquí está, y este es México, ¿sí? Se fijan, México es de los países que también invierte más que la media de los países en educación superior, pero también Colombia, aquí está Colombia, de hecho Colombia es el segundo país que invierte como porcentaje del PIB en educación después de Nueva Zelanda entre los años 2000, 2008 y 2012. No sé si ustedes sabían este dato. Entonces, bueno, Colombia está haciendo las cosas, está invirtiendo, ¿sí? Después de Nueva Zelanda es el país que más invierte. Ahora, ¿por qué no se nota? ¿No? Como comentaba por aquí Diana, ¿por qué no se nota? Bueno, es que hay problemas estructurales que no permiten que ese dinero realmente llegue al estudiante. Se va quedando en el sindicato, se va quedando en la nómina gubernamental, se va quedando en las construcciones por ahí, se va quedando. Y el último que recibe ese tajo de ese pastel es el estudiante. Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo queremos emprendedores si a estos niños, a estos jóvenes, pues no les llega el material, no les llegan los libros a las bibliotecas? Es una de mis quejas mayores. No tenemos bibliografía actualizada, no nos llegan las computadoras, no tenemos a veces buena conexión de internet. ¿Por qué? Porque el recurso se va atorando, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que un emprendedor latinoamericano debe saber, ¿no? Cómo darle la vuelta a ese problema, a esa situación y hacerse de sus recursos. Ahora con el internet, uno puede tomar cursos en Yale, en Harvard,
Rucla, con varias plataformas, ¿no? Sé que hay muy buenas plataformas también de educación libre en Colombia, por un compañero venezolano me comentaba la otra vez, y de igual manera aquí en México, ¿no? Entonces, es darle la vuelta a esa inversión que no llega tan plausiblemente en la presencialidad, pero buscar alternativas virtuales para hacerse al fin y al cabo de competencias. Bueno, miren este dato, es el que les digo que un poco iba a mover fibras, sobre todo si hay estudiantes mexicanos. Pero México invirtió en 2012 $8,100 por estudiante de educación superior. Sin embargo, en 2011 invirtió $12,400 por cada reo en prisión federal. Es decir, en México se invierte más en un reo en una prisión federal que en un estudiante de educación superior. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en la agenda gubernamental existen otras prioridades. México al igual que Colombia en algún momento, ha gastado o ha invertido, ha gastado, no quiero hablar de inversión, ha gastado más en esta lucha contra el narcotráfico que en educación superior, que en salud, que en cobertura con las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque la seguridad en este país, en este momento, en 2016, es un negocio para ciertos grupos políticos. Entonces, bueno, si queremos hablar de emprendimiento, realmente tenemos que empezar a invertir más en los estudiantes de educación superior que en nuestros reos, ¿no? Lamentablemente, y fue conocido internacionalmente la del narcotraficante Joaquín Loera, el Chapo Guzmán, y habla también de la corrupción que existe, porque se invierte en nuestras cárceles, pues existe una gran corrupción, es un pequeño México dentro de otro México, y esas las partes estructurales que les comparto deben de cambiar. Pues no podemos hablar de un modelo de emprendimiento mexicano realmente si no empezamos a cambiar cuestiones de cómo están las reglas de ese juego para los emprendedores. Y va desde la inversión. Habrá pocos emprendedores, y eso es cierto, pocas familias, que es la clase media acomodada en México, que tendrá los recursos para invertir en una universidad privada o mandarlo al extranjero y que pueda poner su negocio con un capital ángel. Pero la mayor parte de los estudiantes y jóvenes mexicanos no tienen esa fortuna. México es uno de los países también más desiguales, ¿no? Y la cuestión de emprendedurismo luego se reduce a cuestión de recursos o acceso a recursos. En una de las críticas que hacían algunos de los foros académicos acerca de la universidad era eso, que las universidades privadas pues parecen pequeñas cárceles, llenas de seguridad, clústeres cerrados, mallas gigantes, muros gigantes. Pareciera que no se quiere qué está ocurriendo adentro. Sin embargo, es una universidad y si se quiere estructurar un modelo de emprendimiento mexicano, se debe trabajar con esas diferencias, ¿no? Pues bueno, ¿qué les parece este dato? No sé cómo sea allí en Colombia. Javier comenta, uno de los primeros principales es la centralización de la inversión en términos de emprendimiento. En las regiones que es donde más se necesita, la inversión es escasa. Lo mismo pasa aquí, Javier. Se ha trabajado un poquito en algunos programas del gobierno federal, pero aún existen zonas rurales, sobre todo en el sur del país, que no han llegado tan tangiblemente esos recursos, ¿no? Pues bueno, ¿vamos bien? ¿Me han escuchado bien? ¿Vamos todos bien? Ok. Entonces, bueno, ¿cómo un país puede invertir más en un reo que en un estudiante? Bueno, pasa. Y pasa por esto mismo también. Y aquí está Colombia. Miren, este es el radio entre profesores y estudiantes. Es decir, yo como profesor en ocasiones tengo salones de 40 estudiantes. He tenido salones de 50 estudiantes. También he tenido salones de 15, 10, pero en la mayoría son grupos grandes. ¿Qué hago yo con 50 estudiantes con distintas capacidades, con distintas necesidades de conocimiento, especialmente cuando doy materias como economía laboral, modelos de emprendimiento, microeconomía?
en algunas ocasiones llegan con deficiencias de estadística o de álgebra lineal, y que uno no puede detenerse para que el curso avance, sobre todo cuando hay una gran cantidad de estudiantes. Bueno, en México, en promedio, un profesor tiene 28 estudiantes. Si se fijan, es de los países en la comparativa que más estudiante por profesor tiene. Brasil tiene, bueno, de 2011 a 2012, de 2020 a 21. Colombia no se queda atrás, Colombia también ha incrementado mentira, ha decrementado, ha vocacionado, me imagino, más profesores a las aulas. De 27 ha bajado a 25, pero si se fijan en México, se ha mantenido en 28. Y de 28 la verdad es que es el promedio, pero es una cifra muy alentadora, ¿no? Hay profesores que tienen 50, 60 estudiantes. ¿Y cómo se atiende? ¿Cómo se da una educación de calidad con eso? De igual manera, el porcentaje de adultos con educación terciaria, es decir, con educación superior, de 25 a 64 años. Acá los colegios manejan un promedio de 35-45. Bueno, la verdad es que eso es es un escenario muy complejo para un profesor poder dar un buen servicio, sobre todo cuando hay distintas necesidades de aprendizaje a grupos tan grandes. Y eso va impactando en la calidad. ¿Cómo podemos hablar de una educación emprendedora si desde la educación algo estructuralmente no está funcionando, ¿no? Que es el trasfondo de esta plática. Entonces, vean a México, aquí está el promedio de la OSD, ¿sí? Vean México dónde está, vean a Colombia, Colombia está mejor que México en ese sentido. ¿Cuántos de sus adultos tienen educación superior? Pues en México llegamos entre el 20, apenas el 20% de las personas entre 25 y 64 años con educación superior. ¿Qué significa que una gran población no tenga educación superior? Bueno, además de la accesibilidad que otorga nuevos trabajos a la educación superior, todo lo que conlleva cursar un aula universitaria, que va desde nuevos aprendizajes en cuestión de medio ambiente, cuestión de ética, valores, cultura y arte, que también es un gran pendiente, acceso a cómo manejar fondos, a fondeo, en el caso de emprendedurismo, a cuestiones básicas, las competencias blandas, así es, cuestiones básicas de administración, trabajo en equipo, colaboración, y le puedo seguir, ¿no? México ha avanzado mucho, vean el cuadro, es 2000 al 2012, y vean lo que se ha movido México, casi nada. Vean países como por ejemplo Noruega, que tuve la oportunidad de estar ahí, haciendo un intercambio en 2007 en la Universidad Tecnológica de Trondheim, en el norte de Noruega, y Noruega le ha invertido enormidad a la parte de la cobertura educativa, sobre todo con su masa de población adulta. Y las grandes startups digitales noruegas están dando un brinco a nivel, sobre todo europeo, del lado de Europa del Este, ¿sí? Vean a Portugal también acá, Turquía también, que es un país muy parecido a algunos países latinoamericanos. Aquí está Colombia, como pueden ver. Colombia también ha estado haciendo bastante inversión en cobertura. España, Francia, no veo por acá Corea. Corea es un caso que me gusta mucho mencionar, porque Corea era muy parecido a nuestras economías, al menos de la mexicana, a reserva de conocer posteriormente más la economía colombiana y hablar de ello, pero al menos de la economía mexicana, que es la que tengo más contexto, en comparativa con la economía coreana del sur, era muy parecida en los años 80, es decir, México tenía hasta más convenios internacionales, una mayor tasa de exportación, mayor infraestructura, mayor cobertura educativa, mayor calidad en las instituciones. Figurábamos ya con la Universidad Nacional en el ranking de las primeras 100 a nivel del mundo. Y Corea tenía muchos pendientes, sin embargo, el modelo coreano dio un cambio generacional y dijo, vamos a invertir en intercambios, vamos a mandar a nuestros estudiantes al extranjero, vamos a invertir en becas, vamos a invertir en tecnología, vamos a invertir en competencias blandas, de nuestros jóvenes, y Corea ha cambiado, la verdad, la faz, la tesitura de la economía del sudeste asiático. No se puede asumir a Asia
sin Corea del Sur. O sea, marcas como LG, marcas como Samsung, que en principios del año 2000 hablábamos de, al menos en México, de marcas baratas, no sé cómo hay en Colombia, de marcas, acá le decimos Fayuca, o sea, es decir, que compras porque no sabes cuánto te va a funcionar. Ha cambiado eso a competir directamente con grandes de la industria tecnológica como Apple, como Sony mismo. Entonces, Corea ha hecho las cosas bien. No podemos decir que no será copiar el modelo coreano, porque lo he dicho en distintas pláticas y lo he analizado. No podemos copiar, transferir tal cual el modelo asiático, el modelo coreano al mexicano, porque nuestra realidad social, cultural, económica es muy diversa. Es más, hasta el propio conflicto que tiene con Corea del Norte les impulsa a manejarse de manera diferente en cuestiones de seguridad nacional, en cuestiones culturales, en muchas cuestiones. Sin embargo, sí podemos adaptar la inversión que han hecho en educación superior y en transferencia tecnológica, que va más allá que simplemente comprar tecnología del extranjero, traer las empresas del extranjero, pero nunca proponer una nueva tecnología de esos procesos. Simplemente estamos, las empresas transnacionales en México al menos, utilizando los recursos nacionales, agua, tierra, etcétera, pero no estamos aprendiendo, no estamos proponiendo, ¿no? Por aquí, William, ¿cómo encontrar el modelo funcional para la educación y para que en muchos casos el emprendedurismo no se convierta en utopía? Vamos a hablar un poco de eso, William. Yo creo que es recuperando, primero, dónde estamos parados como América Latina y hablar realmente del emprendimiento en América Latina, pero como un modelo propio, un modelo de nuestra realidad colombiana, de nuestra realidad mexicana, de nuestra realidad centroamericana, y cómo desde esa realidad empezar a crear ecosistemas de emprendimiento, pero no copiando modelos anglosajones. No somos norteamericanos, no somos canadienses, no somos europeos, somos latinoamericanos, hablamos y respiramos español, hablamos y respiramos el maíz, hablamos y respiramos también esta cultura colorida, hablamos y respiramos esta cuestión de que nos gusta compartir, nos gusta platicar, nos gusta el tiempo del café al buen latinoamericano, como al buen mexicano, como al buen colombiano. Entonces, esas competencias, ¿cómo impulsarlas para crear realmente ecosistemas de emprendimiento, pero latinoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir para que no me gane el tiempo. Y bueno, miren, esta es otra gráfica. Puse ahí el partido de Brasil contra Alemania, porque habla de ello también. No sé si recuerdan el Mundial pasado, hablaban de Brasil como una gran potencia futbolística, y llegó a Alemania muy parco, muy frío, con un juego muy estratégico, muy disciplinado, le metió yo creo que 7 u 8 goles a Brasil en su propia casa. Y así nos están metiendo goles a nivel internacional en el caso de México, cuando vemos resultados de la prueba PISA, que es la prueba de resultados de conocimientos a nivel internacional, y vemos que el promedio en la OECD es de 494 puntos en matemáticas, 496 en lectura y 501 en ciencia. En el caso mexicano estamos por debajo del promedio, por 413 en matemáticas, 424 en lectura y 415 en ciencia. Corea está por encima, que ustedes pueden ver en pantalla, y Colombia está por debajo. Colombia está por debajo del promedio y por debajo de México. Es decir, pudieron ver que Colombia es de los países que más ha invertido, igual que México, en educación. Sin embargo, tanto México como Colombia no lo vemos reflejado ya en los resultados de nuestros estudiantes en las pruebas de conocimiento. ¿Por qué? Al menos en México, lo que ocurre es que hay una gran huelga ahora de profesores, hay un paro nacional que ya lleva 25 días de los profesores de educación básica por una reforma educativa que realmente es una reforma laboral, pero que los profesores no han aceptado. Entonces los niños no están en clases. El niño no va a clases, el niño ya se atrasó y va a ver tablas de multiplicar o división, etcétera. Y eso va atrasando a los niños. Eso va atrasando
el potencial de nuestros niños y jóvenes. Entonces, bueno, ahí está la realidad de la prueba PISA, que es una prueba que desnuda cualquier resultado de inversión, que obvio, no quiero decir que la prueba PISA sea la panacea para evaluar la inversión en educación, es un indicador más, pero que nos da cierto panorama para entender dónde estamos situados en esas reglas, en esa nueva configuración del planeta, ¿no? En cuestión educativa y en cuestión de competitividad. Yo tuve la oportunidad de irme de intercambio creo que ustedes les llaman pregrado o licenciatura por acá, a Alemania, a una universidad muy competitiva en el norte de Alemania, y al principio sí sentía la diferencia en la cuestión de competitividad, pero como todo latinoamericano, tenía una compañera colombiana, un compañero ecuatoriano, otros compañeros brasileros, como buenos latinoamericanos, nos adaptamos. Yo creo que es una de las grandes ventajas que tenemos los latinoamericanos. Somos adaptables. Al entorno que nos den, jugamos, ¿no? Entonces, creo que aunque las diferencias están ahí en números, las competencias naturales que tenemos como latinoamericanos nos ayudan voy a compartir el video a ver si nos ayudan a competir, ¿no? Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, bueno, el siguiente punto, reducción de la pobreza, me voy un poquito más rápido. Bueno, en el entorno mexicano, en la inversión, como les decía, México ha proyectado crecer 2.9 en 2015 y 3.5 en 2016. Aguantadores, William, sí somos los latinoamericanos muy aguantadores. La inversión extranjera ha repuntado, ha ganado velocidad, hay una gran inversión extranjera. Pues bueno, también derivada pues de la pérdida de competitividad del peso mexicano, ha perdido bastante capacidad de compra y ha perdido bastante capacidad con el dólar. Entonces, eso ha permitido que las inversiones extranjeras pues vengan a nuestro país porque les permite bastante ganancia en la tasa de cambio. Entonces, compran tierra muy barata, compran, y además con subsidios del gobierno, compran mano de obra muy barata, compran recursos naturales de manera muy barata, y al de trabajo, ¿no? Otra cuestión que nos ha pegado mucho en México, pues bueno, es la baja de los precios del petróleo. La mezcla mexicana ha bajado considerablemente, de casi 100 dólares el barril, a estar pagando la mezcla Oaxaca, Oaxaca, a casi 19, 20 dólares el barril, pues imagínense. Un país que se ha sostenido de su industria petrolera y que ha tenido pérdidas del 80% en los últimos 5 años, pues ha causado un gran recorte en la inversión pública, sobre todo en educación, sobre todo en ciencia, sobre todo en salud, en cuestión de programas sociales, y eso ha incidido en el ánimo y en el riesgo que los emprendedores mexicanos hacen. Hay un constreñimiento del crédito en México, es decir, ahorita el mexicano está ahorrando por dos factores. El primero es esta regulación de la política nacional gubernamental del ahorro, austeridad, y otro, las elecciones norteamericanas. Créanme, las elecciones norteamericanas a México, a los mexicanos, a los que conozco, a académicos, al señor de la calle, al señor de las tortillas, de los tacos, ustedes le preguntan y es plausible la preocupación de lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo por la relación que tenemos y por los comentarios que ha hecho el candidato republicano, ¿no? Y entonces, bueno, esas son las proyecciones que hasta el momento tenemos, pero mucho se decidirá después de noviembre. ¿Cómo afecta la pobreza al ecosistema emprendedor y qué elementos han generado una pobreza sistémica en América Latina? Bueno, es importante mencionarlo porque si hay indicadores de pobreza, eso significa que hay pobladores en México, voy a hablar del caso mexicano, que no pueden acceder a crédito. ¿En qué sentido? Bueno, cuando ustedes van a un banco mexicano,
no sé, acá en Colombia, que ya no hay bancos mexicanos, la mayor parte son bancos europeos, españoles o mexicanos, pero con inversión extranjera. El 46.2% de la población que está en pobreza, fíjense, casi el 50% del país, no tiene acceso a crédito, porque el banco le pide antecedentes, antecedentes de ingreso, antecedentes de trabajo, etcétera. Pues como una persona que gana menos de, traducido a dólares, menos de $300 al mes, que son los pobres, fíjate, menos de $300 al mes, no sé cuántos sean pesos colombianos, no puede acceder a un crédito bancario. Entonces, no, Natalia, no funciona el Grameen Bank, no lo conozco por acá en México. Pero la mayor parte de los bancos que están aquí establecidos en México, pues no dan esos créditos. Entonces, el 50% de la población tiene que buscar financiamiento. Y lo más grave, financiamiento informal. Y sepa de dónde venga ese financiamiento informal, que por supuesto, gran parte del ingreso del narcotráfico está inmiscuido en ese financiamiento informal, llamado lavado de dinero. El 1.5% de la población en México está en la pobreza extrema, que la verdad es, imagínense, si somos 120 millones, cerca de más o menos 11 millones de personas, pobreza extrema es de menos de $1 al día. Aquí en México, con $1 al día, yo compro 1 litro de leche. 1 litro de leche. Nada más. Entonces, hablamos de un ecosistema. Porque sabemos que yo vendo, por ejemplo, mi negocio que es de capacitación virtual, pues ya estoy hablando de que el 46.2% de la población no va a estar interesada en mis servicios, porque está más preocupada en conseguir comida, ¿sí? Entonces, conocer estas cifras, también no solamente de México, sino de diversos países latinoamericanos, nos da un panorama desde dónde debemos abordar el emprendimiento y qué elementos deben estar tangibles en las propuestas para la reconfiguración de la agenda gubernamental cuando se hable de emprendimiento. Porque hablamos de emprendimiento simplemente de la parte del fondeo, de la parte del modelo de negocio, de la parte del marketing. Sí, eso es las consecuencias del emprendimiento. Pero ¿qué hay detrás? Es como si hubiera otra tela atrás que sostiene a esta parte. Si hay pobladores con esas capacidades de ingreso, ¿quién me va a comprar a mí? ¿No? Entonces, bueno, eso es parte de las reflexiones que quiero invitarles. Y bueno, ahora vamos al medio campo, lo que les hablaba de las nuevas reglas y nuevos jugadores, ya estamos pasando al nuevo campo, al medio campo. Miren, yo les pido por favor que descarguen, les voy a mandar de nuevo el link para que descarguen la presentación y que se vea mejor. Este es un ranking de las economías de un informe que se llama Doing Business, y México curiosamente sale como el lugar número 1 para hacer negocios en América Latina. Y no lo dudo, ¿eh? La verdad es que se ha hecho mucho en cuestión de reducir los pasos para abrir un negocio en México. México ha tenido una gran campaña de atracción de capital extranjero, que tenemos nuestros problemas también, porque en ocasiones se queda como capital golondrino, es decir, invierte en México, tiene ganancias, y después de un tiempo retira ese capital, ¿no? Y se lo lleva de nuevo al extranjero, ya con sus réditos, ¿no? Y eso no nos ha venido muy bien en México. Tuve la oportunidad de señalar cuáles son las economías número 1 en distintos puntos, y por ejemplo, México, a pesar de estar en el primer lugar en Latinoamérica, está en el 38 a nivel mundial. Aquí está el 38 en nivel mundial y el primero. Pero es curioso, Colombia está en el tercer lugar, al 54 a nivel global, pero a nivel Latinoamérica está en el tercero. Si nos vamos por la categoría de empezar un negocio, México está en el sexto a nivel Latinoamérica, Colombia está en el 11, y curioso, Jamaica está en el 1. Que por cierto, hoy juega México con Jamaica, ¿no?
Entonces, Jamaica está en el primer lugar en empezar un negocio. Cuando hablamos de constructores, la República Dominicana está en primer lugar. Si hablamos de conseguir electricidad, Guatemala está en primer lugar. Si hablamos de cuestiones de propiedades, registro de la propiedad intelectual, Perú está en primer lugar. Crédito, y eso es algo que le reconozco al gobierno colombiano, está en primer lugar y México en segundo. Hay una gran cuestión de acceso a financiamiento, que tiene sus asegúnes, al menos desde la parte mexicana. Sí hay oportunidad de financiamiento para cierto sector de la población, pero una tasa muy alta y pocas oportunidades para una banca de desarrollo. ¿Sí? O sea, tasas competitivas que deberían estar por debajo, ¿no? Si hablamos del pago de impuestos, Bahamas está en el primero, y creo que aquí Colombia le va muy mal porque está en el lugar 19. Creo que han tenido algunas reformas de lo que he leído de recaudación de impuestos. No sé si esto sea cierto, ustedes corrobórenmelo. México está en el nuevo, también ha cambiado mucho la parte de recaudación de impuestos. Como emprendedor, pues bueno, la verdad es que te traen a sol y sombra la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, bueno, son distintos indicadores. Yo les invito a descargar la presentación y revisarlo y descargar el reporte de Doing Business por si quisieran hacer negocio en alguna otra, todos los días crean nuevos impuestos. Acá también, Diana, todos los días acá crean algún impuesto nuevo. Pero es parte de esta desaceleración económica, que es una forma menos agresiva de decir crisis, porque es lo que existe, una crisis económica que hemos venido arrastrando gracias a la codicia y a la avaricia de ciertos corredores de bolsa en 2008 en Estados Unidos, que fue la crisis hipotecaria, ¿no? La venta de activos tóxicos, donde el propio gobierno norteamericano fue partícipe y que nos ha impactado no solamente a países latinoamericanos, sino también a Europa, ¿no? Pero bueno. Miren, esto es lo que les comentaba del salario mínimo. Esto es lo que ha crecido el salario mínimo en México. Nada. 8 pesitos. Ah, no, está en dólares. 8 dólares. En 2007, en Colombia, el salario mínimo era de 183 dólares y ahora ha subido a 309 en 2013 dólares. Vean el salario mínimo en Japón, el salario mínimo en Uruguay, en China, en Brasil igual, pero el mexicano no ha crecido. ¿Por qué? Porque preferimos mantener, es una curva, es un fenómeno de Phillips, ellos prefieren mantener un poco alto la inflación para que el desempleo sea bajo, es economía laboral. Y otro, prefieren tener una gran cantidad de trabajadores empleados a un costo menor que tener pocos trabajadores empleados, pero a una tasa de salario mayor, ¿no? Impresionante lo de Japón, sí. Ahora vale 3,200 pesos colombianos. Bueno, acá también ha subido bastante el dólar. Pues bueno, creo que compartimos pues, los efectos de la desaceleración también China que le ha pegado a Estados Unidos y termina por rebotarnos a nosotros. Pero es parte de lo que les quiero comentar. O sea, no hay un salario competitivo en México. Se necesita repensar la estructura, el núcleo, el core, el núcleo de la economía mexicana, que no sea exclusivamente manufactura, que realmente el valor agregado es muy poco de venta, a pesar en productos más complejos, productos más elaborados, productos de transferencia tecnológica, y no hablo simplemente de la parte de productos tecnológicos, sino también de modelos empresariales, de modelos de energía, de modelos de colaboración, de modelos de financiamiento. Bueno, vean la dependencia que tiene México con Estados Unidos. Este es el porcentaje de exportaciones en 2006. Y como pueden ver, el 92% de las exportaciones en México van directamente para Estados Unidos.
Es por eso la apuración del pueblo mexicano en cuanto a las elecciones que están venideras en nuestro querido vecino del norte. Porque si se construye un muro, no solamente físico, sino comercial, tendríamos que reconfigurar el 92% de nuestra economía. Ahora, desde un punto de vista positivo, a mí me gusta ser más positivo que negativo, creo que al país no le vendría tan mal repensar nuevos espacios comerciales, sobre todo con América Latina, Asia y Medio Oriente. Porque creo que la economía mexicana está demasiado McDonaldizada o agringada o norteamericanizada, como queramos llamarlo. Creo que la dependencia comercial nos ha impactado en una dependencia política, en una dependencia cultural, en una dependencia sistémica que no ha beneficiado, al menos desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio en el 94, no ha beneficiado ni al campo, ni a la industria, ni a la educación, ni a la población en general. Hemos tenido la mayor mortandad empresarial desde que se firmó el tratado porque nuestras empresas no pueden competir con las norteamericanas por acceso a recursos, vías de comunicación, etcétera. El campo, porque lamentablemente exportamos también mano de obra a nuestro vecino del norte, compramos el jitomate, la verdura, etcétera, el maíz, 10 veces más caro acá en México, cultivado por manos mexicanas, pero en Estados Unidos. Culturalmente creo que nos hace falta consumir más lo local, ¿no? Pues creo que también no sería tan negativo que existiera ya una barrera coyuntural con nuestro vecino del norte, ¿no? Creo que nos haría, sí sumiría el país en una crisis importante, sin embargo, a veces son necesarias las crisis. Recuerdo haber leído en algún momento la crisis del 29 que ocurrió en Estados Unidos, y en Estados Unidos se reconfiguró en el 29 con el New Deal, con Roosevelt. Entonces, bueno, tal vez falta un New Deal mexicano volteando hacia América Latina, ¿no? Y bueno, este es la otro punto que nos afecta en estos nuevos jugadores, es la informalidad. Muchos emprendedores latinoamericanos, no, William, no es un mal vecino. No, dice, bueno, no es un, yo no, no es un mal vecino. Yo he tenido oportunidad de estudiar por allá. No es un mal vecino, sino que creo que es un vecino que no le gusta negociar sus reglas, le gusta imponer sus reglas. Entonces, tú no puedes tener de vecino a alguien, imagínate que te diga, déjame tirar la basura aquí, pasando tu reja, y ahí te la voy a dejar. Oye, pero vamos a, no, 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 yo te digo que ahí voy a dejar mi basura. Entonces, imagínate eso a nivel local, que tuvieras un vecino así que no te, te permitiera dialogar. Y cuando quieres dialogar con él, saca una escopeta y te dice, órale, vamos a dialogar, pero yo voy a estar con mi escopeta, ¿no? O con mis otros amigos que están aquí en el barrio, ¿no? Entonces, creo que no es un mal vecino, sin embargo, puede convertirse en un mal vecino si la política internacional norteamericana llegar a una persona impredecible como el candidato republicano, que un día te quiere construir un muro, un día te quiere expulsar a los latinos, otro día te quiere expulsar a los musulmanes, otro día quiere poner nuevos impuestos, un día nos declara la guerra, ¿no? Entonces creo que por ahí va como mi comentario, ¿no? Pero bueno, vecinos somos y yo creo que la construcción de relaciones tanto culturales como comerciales, empáticas, atentas, respetando el uno o el otro, creo que es lo que se necesita. Y bueno, ya por último, la informalidad, pues es algo que ataca mucho a México y a las economías de América Latina. Esta es la tasa de informalidad que está en América Latina, y con esta tasa tenemos que caminar, eh, lamentablemente, ¿no?
Entonces muchos emprendedores viven en la sombra, no pagan impuestos, y eso está mal. Se deben pagar impuestos, porque los impuestos, para bien o para mal, van a programas sociales, ¿no? Y todos vivimos en sociedad y tenemos que contribuir al arca pública. Pues bueno, ¿cómo crecer de forma sustentable? Y ese es el último punto. ¿Dónde están los emprendedores? Si se fijan en esta gráfica, a Latinoamérica es de los continentes o de una de las secciones del continente americano que más emprendedores jóvenes tiene. Tiene una bonanza poblacional importante, pero que requiere de una nueva estrategia, sobre todo de política pública, tanto de inversión como de generación de perfiles de emprendimiento. También otra área de oportunidad es el sudeste asiático y África. Yo creo que África va a ser fundamental después del año 2020. Porque tiene tierra, porque tiene recursos, porque le está invirtiendo. Hace poco hice contacto con una universidad africana y están haciendo las cosas muy bien. Poco sabemos de ellos, porque los medios así quieren que sepamos poco de ellos, pero en África se están haciendo cosas muy interesantes. Vale la pena voltear o pensar en alianzas no solamente Latinoamérica-Estados Unidos, sino Latinoamérica con África. Y bueno, esta es una gráfica del ecosistema emprendedor en México. Hay cosas que estamos muy bien, ya hay cosas, elementos que todavía nos falta, como por ejemplo el apoyo gubernamental, programas de emprendedurismo gubernamental. Esto es parte del reporte Doing Business 2016. Yo los invito a que lo descarguen porque pueden comparar Colombia con México, que son muy parecidos. ¿No escuchan? ¿Me escuchan? A ver, voy a retirar el video. ¿Me escuchan? Ah, ok. Ok. Entonces, yo les invito a que descarguen este reporte porque es Global Entrepreneurship Monitor. Busquen esa página, Global Entrepreneurship Monitor. ¿Sí? Y empiecen a descargar información importante de ese portal, porque vale la pena poder comparar nuestro país con otro, ¿no? Estoy viendo los tweets. Clara, Natalia, manden más tweets. Entonces, bueno, ya vamos terminando para la parte de preguntas. Y por último, el perfil del emprendedor latinoamericano. Bueno, quiero hablar del emprendedor latinoamericano desde un espacio que nos permita reflexionar cómo vivimos en América Latina, y hacia dónde queremos ir como América Latina. Y no quiero hablar ni como mexicano, ni quiero que ustedes se sientan colombianos, porque eso, al fin y al cabo, son barreras que la propia naturaleza nos ha puesto y que la propia política también nos ha puesto. Sin embargo, compartimos lenguaje, compartimos historia, compartimos antecedentes, compartimos esta visión de colorido, hasta de gastronomía, y muchos otros sentidos más que hasta desconocemos. Y que creo que estamos en la oportunidad histórica de no solamente hacer conexiones globales, porque a veces cuando hablamos de globalización pensamos automáticamente en América del Norte, sino de empezar a hacer conexiones desde nuestra aquí quiero llamarlo latinoamericanidad, ¿no? Esta parte latinoamericana que nos une. Yo lo llamo la mexicanidad también, que nos une pues a todos los hispanoparlantes. Y es empezar a invertir más en nuestra educación,
Creo que el perfil del emprendedor latinoamericano es un joven que invierte en su educación, y no solamente hablo de los grados académicos, sino de su educación en diplomados, en cursos libres, que está preguntando, que es curioso. Los latinoamericanos somos curiosos, somos curiosos. Recuerdo mucho, yo estuve en Cuba estudiando un tiempo también, y recuerdo mucho la creatividad de los cubanos. A mí me tocó estar en Cuba en una época donde no estaba tan abierta su economía, y tenían que ser creativos cuando se descomponía algo, ¿no? También acá en México uno va a algunas comunidades rurales que dices, wow, ¿cómo es que tienes energía eléctrica aquí? Entonces creo que el perfil de la latinoamericano es creativo y es curioso. Entonces, bueno, creo que estamos en la época para establecer nuevas relaciones de negocio. Mucho se habla en Estados Unidos, y lo recuerdo en algunos negocios que he hecho con Estados Unidos, de esta necesidad de establecer contratos con el latinoamericano, porque pareciera que el latinoamericano no cumple su palabra. Entonces creo que es necesario quitar esos paradigmas que desde afuera a veces nos imponen, o que nos han impuesto de manera sistémica, para empezar a hablar de nuevas relaciones de negocio entre nosotros y mejorar esas habilidades tanto de acuerdo, de comunicación, de negociación y sobre todo de visión para nuevos nichos de mercado, que va desde esas habilidades escritas, verbales, digitales y tecnocomunicativas. Yo estoy fascinado cada vez que voy a distintos foros y veo emprendimientos latinoamericanos por donde quiera. Digo, Medellín acaba de ganar, creo que la ciudad innovadora en Colombia, en América Latina. Y eso es algo que ya hablamos de un hecho, es decir, nuestros gobiernos, no hablo del gobierno, el sector político, la clase política. Cuando digo gobierno es también la gente, nosotros, que estamos reconfigurando esa confianza y esa autoestima que tenemos al momento de arriesgarnos, ¿no? Entonces, otra parte del perfil del emprendedor latinoamericano del siglo XXI debe tener una gran autoestima y una gran confianza y un gran respeto a su historia latinoamericana. Ser orgulloso de ser de esta parte del continente, de ser mexicano, de ser colombiano, de ser ecuatoriano, de ser brasilero, de ser arriesgado, de estar enfocado en sus raíces latinas, de acceder a financiamiento local o internacional, es decir, y lo comentaba con la doctora Natalia, si tenemos proyectos que sean compartidos, si hay recursos que sean compartidos, veamos, a veces hablamos de los sistemas como si fueran entes abstractos. Cuando preguntamos algo que no funciona, es que el sistema no me deja, es que el sistema se cayó, como si el sistema decidiera por sí mismo, y no, el sistema somos las personas somos las que podemos cambiar los sistemas. Entonces, hablemos más de financiamientos colaborativos, no se necesita muchos recursos, ahora está muy de boga el crowdfunding. Por ahí tengo un proyecto caminando en crowdfunding. Entonces, vamos a trabajar en el crowdfunding latinoamericano. Vamos a trabajar en proyectos de colaboración entre nuestras fronteras. Por último, expectativas de crecimiento a corto plazo. Empezar con ideas de comercio con América del Norte, Asia y África. Y es algo que yo les quiero compartir. Hay que voltear a África, hay que voltear a qué están haciendo sobre todo África Central y el sudeste africano. Y el emprendimiento con un modelo de movilidad social, es decir, vamos a ver qué necesidades tienen nuestros pueblos, nuestras localidades, y empezar a trabajar en proyectos con ellos y desde ellos, ¿no? Empezar a trabajar proyectos no solamente de hacer dinero por hacer dinero, sino empezar también a dejar una huella como emprendedores sociales. Y creo que el emprendedor latinoamericano debemos tener esa marca muy, muy presente en nuestros diálogos y en nuestras visiones empresariales. Y hablo empresarial no necesariamente la gran empresa, la pequeña empresa. En una idea que comparto con mi esposa acá en México, que les invito también a ingresar, les voy a poner aquí el vínculo, que se llama educaciondespierta.com, que es una idea, les platico, de dar servicios de mindfulness, que es una técnica de atención plena, cómo
cómo a veces este mundo nos tiene todos atiborrados, llenos de estímulos y pocas veces nos permitimos estar en contacto con nosotros mismos. Entonces también emprendimiento de desarrollo humano es necesario también en estas nuevas economías. Revalorar a la persona, ¿sí? Entonces, bueno, ya por último, son 8:25, los retos y las alianzas. Miren, yo les comparto mi Twitter, por si quieren seguirme, si quieren tuitear, si por ahí algún académico quiere hacer algún proyecto de colaboración, yo abierto. A mí me gusta mucho aprender de todos y de todas, de cualquier frontera, de cualquier idioma. Si no hablamos el mismo idioma, pues existe el inglés o a señas, o ya existen traductores en tiempo real. Entonces, si algún estudiante, algún académico quiere hacer alguna investigación en conjunto, adelante, yo estoy, o alguna duda, algún comentario derivado de la plática, yo estoy abierto a cualquier duda, ¿no? Les invito también a ingresar a mi blog, que es un proyecto que estoy trabajando como parte de mi tesis doctoral, orientacionemprendedora.com. Entonces, pues bueno, yo creo que hasta aquí doy por finalizada mi intervención. Si tienen alguna duda o comentario, pueden escribirla o pueden levantar la mano, y con todo gusto la atendemos. Gracias. Muchas gracias, Amanda. William, muchas gracias. Santiago, Jaime. Cuando gustas organizamos otra, William. Gloria Fajardo, muchas gracias. Jenny, muchas gracias. Diana Granados también, Clara Duarte. No, muchísimas gracias, muchachos y muchachas. Que créanme de verdad, yo tengo muy presente Colombia. Colombia es una tierra que la tengo muy, muy presente. Yo creo que hasta en la otra vida fui colombiano. Bueno, profesor Francisco, muchísimas gracias. De verdad que fue una charla muy, muy interesante, no solo acerca del emprendedurismo, sino su conexión con el tema socioeconómico, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, cómo nos afecta eso. Creo que fue muy enriquecedora la charla, estoy de acuerdo con todos los integrantes. Entonces, bueno, creo que hasta aquí iría la charla. Cualquier duda que tenga, pues su profesor dejó ahí sus datos de contacto. Si de pronto por alguna razón no lo pueden contactar, pues bueno, me escriben a mi correo desde la Dirección de Internacionalización Universitaria de Gestión Internacional, y yo se los haré llegar al profesor Francisco. Profesor, muchísimas gracias. Entonces, sí, la idea es que nos sigamos hablando para ver qué otros proyectos más podemos emprender en conjunto. Y, y de nuevo, muchas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias a todos. No, muchísimas gracias, Natalia. Les agradezco mucho el tiempo y cualquier cosa y seguimos en comunicación. Un abrazo hasta Colombia. Adiós, feliz noche. Gracias. Gracias a ver el partido de México, por cierto, que ya empezó. Y aquí tengo mi playera de México por acá. Muy bien, Amanda. Bueno, me despido ahora sí, me voy a desconectar.
Que estén muy bien. Seguimos en Twitter. No se les olvide, ahí estoy conectado en Twitter. Cualquier duda, comentario, con todo gusto. Chao.